Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, les quise hacer este video para platicarles un poco de los libros que he estado leyendo durante todo este año y también para platicarles un poco del por qué yo empecé a leer, ya que antes de este año yo no leía casi nada y si leía era muy poco. Realmente no hubo una razón en específico del por qué yo empecé a leer. Simplemente fue porque se me metió un bichito en la cabeza, una idea de empezar a leer. Y decidí que uno de mis propósitos de año nuevo sería poder leer más. Y también un poco por la curiosidad de saber de qué trataban muchos libros que yo veía que mis amigos recomendaban, o que recomendaban en internet, o que yo veía en el librero de mis papás. Entonces, si quieren la respuesta más corta y más simple, nomás fue porque se me ocurrió, porque se me antojó, porque no tenía nada que hacer. Y creo que fue buen momento para tener un buen hobby. Mi propósito en este año es leer 2 libros cada mes, haciendo un total de 24 libros al año. Lo cual, si les soy sincero, yo pensaba que me iba a costar más, pero en realidad la verdad es que los meses que llevo, que son 4, la verdad es que ya voy bastante avanzado. Y como dije al principio, yo no era una persona que leyera mucho. Mi promedio de lecturas era un libro cada 2-3 años, o sea, muy bajo. Y me pasaba que cuando yo compraba un libro, lo leía y por X o Y razón me aburría y lo dejaba y lo arrumbaba ahí por mi cuarto. Y durante mucho tiempo se quedaba sin leer, hasta que por alguna razón me lo encontraba o me acordaba, es que lo retomaba. Pero repito, desde que lo dejaba hasta que lo terminaba, podrían pasar meses o incluso años. Entonces por eso quise empezar este video para explicarles un poco del por qué yo empecé a leer, qué libros estoy leyendo, qué libros ya leí y qué libros quiero leer en un futuro. Así que en este video solo les platicaré de los libros que he estado leyendo durante este año. Y ahora sí, empecemos. En enero decidí empezar por la saga de Narnia, escrita por C.S. Lewis. Decidí empezar por esta saga ya que personalmente a mí me gustan mucho las películas. Y siempre me dio curiosidad de saber qué pasaba después de, ya que como dato curioso, son 7 libros de Narnia, y en las películas solo se adaptaron 3, los cuales fueron El león, la bruja y el ropero, El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba. Y sabiendo esto que solo habían hecho 3 películas, siempre me dio la curiosidad de saber qué pasaba después de. Y entonces es por eso que me decidí empezar por las Crónicas de Narnia. Y ahora hablaremos del primer libro que yo leí de esta saga, que fue El sobrino del mago. Este libro es el primero hablando cronológicamente. Si hablamos de fecha de publicación, creo que es como el 4º o el 5º. Este libro básicamente te explica muchas cosas de las que podemos llegar a tener dudas del por qué existe Narnia, por qué hay un león, por qué hay una bruja, por qué hay un ropero, y así entre muchas otras. Este libro es una precuela del libro de El león, la bruja y el ropero, el cual fue el segundo libro que yo leí. Que, otro dato curioso, este libro fue el primero que Lewis publicó, ya que cuando él empezó a hacer este libro, no creyó que tuviera tanto éxito como lo tiene hoy en día. Y además, no creyó que la gente pediría una segunda parte. Entonces, cuando vio que todo el mundo le gustaba su historia, fue ahí cuando decidió crear El príncipe Caspian. Y al igual que el primer libro, no pensó que tuviera tanto éxito, hasta que vio que sí lo tenía y decidió hacer un tercer libro que fue El viajero del alba. Y misma historia que con los primeros 2, no creyó que tuviera tanto éxito, pero cuando vio que sí, es cuando por fin se decidió a crear un universo de Narnia y creó el resto de los libros. Entonces, regresando, este es el segundo libro que yo leí de Narnia. Luego, en tercer lugar, vendría El caballo y el niño. Este libro es el tercero de la forma cronológica. En forma de publicación no estoy tan seguro, pero posiblemente fue el penúltimo o antepenúltimo que Lewis escribió. En este número realmente no pasa mucho, ya que es una historia aparte de la historia principal. Muchos dirían que es una historia de relleno. Creo que estoy un poco de acuerdo con ellos, ya que, repito, no tiene mucho que ver con la historia principal. Llegan a salir los hermanos Pevensie en este libro, pero no son tan importantes para el trama. Si ya estás leyendo la saga completa, no te saltes este libro. No aporta nada y no afecta si no lo lees, pero bueno, si ya estás leyendo los 7 libros, pues aviéntate este.
Y ahora, después de ese libro, viene El Príncipe Caspian, que este libro fue el segundo que Lewis publicó. En orden cronológico, este es el número, creo que lo estoy poniendo al revés, este es el número 4, que este viene después del Niño y el Caballo. Y como otro dato curioso, entre el primer libro y este, que es el cuarto, pasan demasiados años, ya que el tiempo en Narnia y el tiempo que existe en el mundo de los Pevensie es muy diferente. Después del Príncipe Caspian, ahora sí viene La Travesía del Viajero. Este sí, no hay un libro de por medio, esto va seguido, de Príncipe Caspian va a El Viajero del Alba. Aquí voy a comentar un poco de spoilers, no es tan grave, si ya vieron las películas ya sabrán de qué hablo, pero si no, nada más avisados están. En este libro ya no aparecen dos de los hermanos Pevensie, ya solo queda Lucy y Edmund, y se agrega un tercer personaje que es su primo, que se llama Eustace. Y a partir de este momento, Eustace ya se vuelve un personaje recurrente en toda la saga y se convierte en uno de los principales. Y después de ese quinto libro le corresponde a La Silla de Plata. En este libro, otra vez un pequeño spoiler, ya no sale ninguno de los hermanos Pevensie. Aquí ya solo sale Eustace y se agrega un personaje más que es una amiga de Eustace. Y por último, y creo que para mí de mis libros favoritos, está La Última Batalla, que es el último libro que Lewis publicó de esta saga. Este libro me gusta más que nada porque siento que es como ver a los Avengers reunidos, ya que muchos personajes que aparecen en los libros anteriores vuelven a aparecer aquí. Aquí siento que hay opiniones divididas, ya que a mucha gente le gustó el final y hay otras que no. Personalmente, a mí sí me gustó el final, ya que yo ya había oído por ahí escuchar un poco de qué trataba el final, y de ahí empezó del por qué yo quise empezar a leer este libro. A mí personalmente sí me gustó el final, pero también entiendo por qué a mucha gente no le gustaría. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. En internet hay un debate de cómo leer la saga de Narnia, si de forma cronológica o de forma de publicación. Personalmente, a mí me gusta más la forma cronológica, ya que desde un principio te están explicando las cosas. Pero también mucha gente dice que la manera correcta de poder leer las crónicas de Narnia es de la forma de publicación. No lo he hecho, realmente no me interesa hacerlo, pero bueno, si tú quieres leerlo de forma de publicación, adelante, estás en todo tu derecho, la experiencia va a ser la misma. Si me preguntan si recomiendo o no el libro, la respuesta es sí, ya que para hacer 7 libros son bastante fáciles de leer. Al menos en la edición de mis libros, la letra es bastante grande y son bastante cortos. En mi caso, yo me tardé un aproximado de 3 semanas en acabar los 7 libros. Y tengan en cuenta que en enero yo apenas iba empezando a leer. Ya sabía leer, solo estaba empezando a retomar la lectura. Entonces se me hizo bastante fácil leer los 7 libros. Se los recomiendo, ya sea que ustedes estén interesados en estos mundos de fantasía. Estos libros lo pueden leer todos, desde los más chicos hasta los más grandes. Y repito, es bastante fácil de leer. No te rompes la cabeza aprendiéndote nombres, aprendiéndote lugares, e incluso la forma en que está escrita es bastante simple. Y ya, esos fueron mis libros de enero. Y ahora entremos con los libros de febrero. Cuando yo decidí empezar a leer, no tenía en mente un género por el cual yo me iría. Estaba abierto a cualquier tipo de lectura, sin importar su autor, de qué tratase ni de cuántas páginas tuviera. Entonces, en febrero, yo me decidí por 2 libros. El primero siendo La Policía de la Memoria de Yoko Ogawa y el segundo siendo Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Este güey. El primer libro es de ficción y el segundo creo que entraría en la categoría de autoayuda, si se podría decir. Y repito, yo no tenía en mente por qué categoría meterme a leer. Cualquier cosa que me recomendaban, yo lo leía. Así fuera libros de cocina, libros de terror, libros de autoayuda, libros de religión, libros de ciencia ficción, de fantasía, lo que fuera, yo lo compraba. Y ahora sí, empecemos por La Policía de la Memoria. Y así como este libro, muchos otros fueron recomendados por internet, ya sea en YouTube, en TikTok, en Reels, e incluso amigos que me llegaron a recomendar ciertos libros. La Policía de la Memoria es una novela distópica y de ficción. Este libro es de mi primera autora japonesa
y en general mi primera autora asiática. Por ende, no había leído nada de autores o autoras o autoros, y por ende no había leído yo autores japoneses o en general asiáticos. Pero siento que para ser mi primera autora me gustó bastante. La historia va de una isla en donde cosas, objetos, animales, etc. desaparecen de la memoria de las personas. No desaparecen físicamente, pero sí dentro de la memoria de la gente, llevando a las personas a olvidar su uso, su color, su forma, su olor, sus sensaciones, y con esto también obligándolos a desaparecer cualquier rastro que este objeto pueda dejar en sus vidas, ya que para ellos ya no tiene ningún significado. Seguimos a nuestra personaje principal, que es una escritora de novelas, a su editor y a un amigo de ellos que es un viejito. El título viene ya que dentro de esta historia hay una policía de la memoria, vaya la redundancia. Esta policía se encargará que todas las cosas que han desaparecido en esa isla también hayan desaparecido en la memoria de las personas, ya que si llegan a encontrar a alguien que no ha perdido la memoria de estos objetos, la policía se encargará de desaparecer a cualquier persona que aún tenga rastro y recuerdos de los objetos que ya hayan desaparecido en esa isla, ya que estas personas que aún tienen la habilidad de recordar las cosas no merecen estar en esa isla y no merecen estar juntos con las demás personas. Un ejemplo, supongamos que este libro desaparece. En mi caso, yo ya no recordaría para qué se usa, a qué huele, ni cómo es. Entonces yo me encargaría de tirar esto a la basura para ya no tener ningún rastro de ello. Pero hay algunas personas que aún podrían recordar este libro. Y ahí es cuando entra la policía de la memoria en acción para retirar a todas esas personas que sí pueden recordar los objetos que ya fueron olvidados en la isla. En general la historia me gustó. Creo que el único pero que yo pondría sería su final, ya que es un final abierto a imaginación de cada quien. Yo no soy tan fan, sí soy fan de que haya una conclusión, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Si te gustan los finales abiertos, date, léelo, es bastante bueno. Pero igual, si no te gustan los finales abiertos, sí creo que deberías darle un chance, ya que es bastante bueno. El siguiente libro que leí fue Cómo ganar amigos e influir en las personas. En este libro sí tengo algunos comentarios al respecto. Cuando yo estaba buscando qué leer, veía que mucha gente recomendaba este libro, porque decían que su contenido realmente era muy bueno y muy valioso. E incluso había mucha gente que decía que sí le cambiaba la vida. Y si era mucha gente la que recomendaba este libro. Entonces dije, si todo el mundo lo recomienda es por algo, ¿no? Y por eso me decidí a comprarlo. Si les soy sincero, creo que este libro va más enfocado en cómo caerle bien a la gente en vez de cómo hacer amigos. Sí siento que muchos consejos de los que vienen aquí van más enfocado a cómo caerle bien a la gente. Que bueno, en fin de cuentas sí, cayéndole bien a la gente se puede construir una amistad. Pero sí siento que hay una gran diferencia entre tener un amigo y tener un conocido que te caiga bien. Sí hay uno que otro consejo útil en este libro, pero también siento que muchos de estos consejos son bastante obvios, porque repito, son cosas que cualquier persona te lo podría decir frente a frente. Hoy en día hay mucho contenido en internet relacionado a este libro, TikToks, Reels, videos de YouTube. Entonces, mi recomendación es que si te interesa leer este libro, yo te diría que lo busques en un resumen de YouTube, ya que la mayoría de estos videos te darán lo que tú quieres escuchar y muchas veces te lo dan con dibujitos. Entonces, en pocas palabras, ¿te lo recomiendo? Sí, pero si te quieres evitar comprarlo, vete un resumen en YouTube que va a ser básicamente lo mismo. Y ahora entremos en el mes de marzo. Y en esa ocasión decidí irme por los libros del Señor de los Anillos. Pero solo los últimos dos, ya que el primero, que es el de la Comunidad del Anillo, yo ya lo había leído yo hace como 2-3 años, pero para serle sincero, yo sí me tardé demasiado en acabarlo. O sea, yo creo que lo empecé en el 2023 y lo terminé como a principios del año 2025. O sea, así tanto me tardé en leer un solo libro.
Entonces, cuando yo estaba buscando qué libros leer en marzo, buscando en internet me di cuenta que estos dos últimos libros estaban en descuento, y más las ediciones que yo necesitaba, porque repito, yo ya tenía el primer libro de El Señor de los Anillos y quería que las ediciones fueran iguales. Cuando me di cuenta que en Amazon estaban en promoción, decidí comprarlos y automáticamente se convirtieron en los libros de marzo, los cuales son El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Que también se me olvidó mencionar que yo ya había leído El Hobbit igual hace mucho tiempo. O sea, yo creo que lo leí hace más de 8 años El Hobbit. Ahí lo tengo. Realmente no me acuerdo de mucho de qué trata el libro del Hobbit, pero ahí está y sí lo leí. Antes de estos dos libros había leído El Hobbit y La Comunidad del Anillo. Y hasta apenas este año se me ocurrió ya terminar por fin la saga completa. Bueno, no completa porque todo el mundo del Señor de los Anillos es bastante extenso, pero al menos la línea principal decidí acabarlo de una vez por todas este año. El libro que más me gustó de los tres fue El Retorno del Rey, básicamente porque las peleas están buenas, muchos sacrificios, muchas historias concluidas. Y ya, básicamente porque ya hubo una conclusión a la historia de El Señor de los Anillos y de Frodo. Y el que menos me gustó, entre comillas, porque no estoy diciendo que sea malo, simplemente creo que hubo libros mejores que este, fue el segundo. A mi parecer, si para ti el segundo libro de Las Dos Torres te gustó, bien, adelante. Y ya, creo que ese fue el que menos me gustó, repito, menos. No es que esté malo, simplemente fue el que menos me gustó. Y también algo que me gustó de esta saga, al menos en los libros, es que sí hay más información que en las películas no enseñan. Conclusiones que en las películas no están o que posiblemente se hayan saltado. Un punto negativo, a mi parecer, de Tolkien en general, es que llega a poner demasiados detalles que muchas veces yo siento que son innecesarios. Pero bueno, eso es una opinión mía. Si a ti te gustan los libros con muchos detalles, excelente. Cada quien. Pero algo que sí he de admirar de Tolkien es su habilidad para crear un mundo tan extenso de fantasía. Crear árboles genealógicos extensísimos, crear un idioma solo para una saga, creo que es algo que no mucha gente podría hacer. O no se atrevería a hacerlo porque es una putiza. Sí se los recomiendo, es un sí. Buena historia, buenos personajes y sí te la pasas un buen rato leyendo. Y antes de que me critiquen del por qué escogí estas portadas, créanme de que si por mí fuera yo las cambiaría. Cuando yo compré el primer libro de La Comunidad del Anillo, yo no estaba pensando en que la portada estuviera más bonita, o simplemente me llamó la atención y la compré. Entonces, ahora que compré estos dos, para que no se vea un poco desalineado o diferente al primer libro, compré las mismas ediciones. Personalmente no me encantan. Ya en un futuro hablaremos de las portadas cuando haga una reseña de cada uno de estos libros y en general de todos. Pero sí, yo sé que no es el mejor libro o la mejor portada, y más porque en la esquina tiene el sello de Prime Video, que creo que si no tuviera esto, o al menos este sello, ya tuviera una portada decente. Pero bueno, chance en un futuro lo cambie, compre otros, pero bueno, por el momento no están mis planes comprar otra versión. Me quedaré con esto y ya. Quién sabe en un futuro si me gusta más o los cambie por otros. Y ahora sí, entremos a el mes de abril. En este año me decidí igual por dos libros muy diferentes, pero igual creo que muy entretenidos. El primero es Cementerio de Animales de Stephen King y 1984 de George Orwell. Así que empecemos por Cementerio de Animales. En este caso, este libro pasó algo curioso cuando lo compré. No sé si pueden ver que tienen estos post-it de colores. Y es porque este libro es falso, es pirata. Cuando lo compré no me di cuenta que lo estaba comprando en un sitio pirata. Ya en un futuro video les platicaré de cómo detectar cuando su libro es pirata, porque muchas veces, aunque no lo crean, no está tan fácil de detectarlo. Pero en algunos casos como este, sí, la verdad es que es descarado la forma en que se lo piratearon. Pero bueno, en fin de cuentas es un libro, lo que importa es su contenido. Sí, creo que no soy fan de comprar cosas pirata en general.
y menos en libros, porque no es muy bueno. Estos post-its los puse en todos los renglones en donde hay una falta de redacción, que son bastantes, e incluso si pueden ver no los puse en todo el libro. Creo que los puse un poquito después de la mitad, cuando decidí poner a prueba qué tantos errores tenía este libro. Porque yo creo que si lo hubiera empezado desde el principio a marcar todos los errores que tiene, estaría lleno de colores. Pero bueno, a final de cuentas lo que importa es su contenido. Les digo, no soy fan de la piratería, pero bueno, en esta ocasión sí me falló un poco ahí saber si era real o no. Dejando a un lado de que es pirata, yo siempre había querido leer un libro de Stephen King. Tuve dos en mente, uno era este y el segundo era el de It. Pero al ver que el de It tiene un chingo de hojas, me decidí irme por Cementerio de Animales. Este es mi primer libro sobre el género de horror. Yo creía que me iba a causar mucho miedo, ya que veía que mucha gente lo dejaba de leer porque decían que estaba muy fuerte, que no lo soportaban. Y siendo sinceros, tampoco está tan extremo, no está tan fuerte. O sea, sí hay muertes, sí hay sangre y todo eso, pero no es como mucha gente lo pintaba, o al menos eso es mi parecer. Pero la verdad es que sí me gustó. Para ser mi primer libro de horror está muy bueno. Tenía una vaga idea de qué trataba, pero ya una vez que lo leí, la verdad es que fue muy diferente a lo que yo pensaba. Preguntan si les recomiendo este libro como primer libro de horror. Es sí, pero obviamente cómprenlo original, porque si no van a tener muchos problemas a la hora de leer por la redacción, faltas de ortografía y también en este caso muchas páginas están incompletas a la hora de impresión o están chuecas. En último lugar, el libro que acabo de terminar en este mes, porque quería acabarlo antes del 23 de abril, fue 1984 de George Orwell. Este libro, que al igual que muchos otros, lo recomendaron en internet. Y al igual que La Policía de la Memoria, este libro es una novela distópica y de ficción, que cuando yo empecé a leer este libro sentía ciertas similitudes con el libro La Policía de la Memoria. Y más que nada porque dentro de esta historia hay una policía que se llama la Policía del Pensamiento, que su trabajo es bastante similar a la Policía de la Memoria. Pero realmente solo eso es su única similitud, ya que el resto de la historia es bastante diferente. Cuando yo leí este libro, se me vino a la cabeza muchas cosas que pudieran llegar a pasar en los gobiernos, ya que este libro habla de cómo el gobierno controla a la gente mediante los medios de comunicación. Y eso me puso a pensar que todo lo que pasa aquí podría llegar a pasar en nuestro mundo real. E incluso muchas cosas ya están pasando o llegaron a pasar en todos los gobiernos, en todos los países. Obviamente aquí te lo dan de una forma más exagerada, pero también no siento que esté tan alejado de la realidad. La verdad es que sí me gustó bastante el libro, sí lo recomiendo. Hay varios títulos de este autor que me dan ganas de leer, y una vez leyendo esto, la verdad es que no me queda duda de que sí es muy buen escritor. También hay mucha gente que dice que les dio miedo por alguna razón, no sé si por el tema del gobierno. Yo no creo que dé miedo, pero sí hay muchas cosas en este libro que nos ponen a pensar que podrían pasar en nuestro mundo real. Y ya amigos, esos fueron los libros que he leído en este año. Obviamente tengo planeado más, pero hasta esta fecha esos son los que he leído. Y para darles un adelanto del cual ya estoy leyendo y empecé es Kafka on the Shore de Murakami. Este libro aún no sé bien de qué trate, ya que son 3 historias distintas y hasta el momento en donde llevo no se han conectado para nada. Se ve bueno, pero aún sigo sin saber de qué se va a tratar. Y este libro va a corresponder para el mes de mayo. Igual ya tengo en mente cuál va a ser el segundo libro, el cual va a ser La Vegetariana de Hong Kong. No sé, se me olvidó el nombre del autor, pero bueno, La Vegetariana. Igual ya tengo algunos libros en mente para el resto del año, pero igual si ustedes me quieren recomendar algunos libros para que yo pueda leer, con gusto los aceptaré y posiblemente les dé prioridad a lo que ustedes me recomienden. Así que amigos, gracias por verme. Acompáñenme en esta aventura que es leer, que es algo nuevo para mí, nunca lo había hecho hasta este año. Espero que se me haga un hábito. Espero que no lo deje y espero que pueda aprender mucho de estos libros. Así que gracias, los quiero, cuídense, hasta luego.
y no merecen estar junto a los demás. Y no merecen estar junto a las y no merecen estar junto con las demás. Y no merecen estar junto con las demás. Y no merecen estar junto con las demás. Y no merecen estar juntos con y no merecen estar juntos con las demás personas.